En esta oportunidad, hermanos queridos, vamos a compartir un mensaje que hemos puesto por título: el fruto más apreciado. El fruto más apreciado. ¿Qué es lo mejor que podemos tener o dar como fruto? ¿Qué es lo que más vale, lo más valioso? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Porque normalmente estamos trabajando y haciendo cosas, tratando de hacer lo mejor posible, de lograr obtener el mejor resultado. Pero Dios nos dice qué es lo más apreciado, lo que Él más busca en ti y en mí. Comencemos leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, por favor, el verso 43. Lucas 6, 43. Nos dice la palabra de Dios, hablando el Señor Jesús, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios está diciéndonos que hay una manera tan práctica de conocer quién está hablando, cómo es esa persona. Dice: escúchale hablar, porque de lo que hay en su corazón, eso será su tema de conversación, sea bueno o sea malo. Y de acuerdo a lo que la persona está hablando y sigue, tú puedes discernir si esa persona es buena o si es mala. Pero igualmente nosotros tenemos que analizarnos también cómo hablamos, cuál es nuestro tema de conversación cuando nos reunimos en cualquier tipo de grupo. ¿Qué hablamos? ¿Qué sale de nosotros espontáneamente? La Biblia dice que el árbol se conoce por el fruto. No es por lo que diga. La persona puede decir: oh, yo soy buena gente, sí, demuéstramelo. Y la manera de hablar, si no edifica a los oyentes, normalmente será negativa esa manera. Entonces es muy importante reconocer cómo somos. Normalmente el ser humano no da buenos frutos. Vive en una sociedad fuerte, donde tiene que hacerse fuerte para luchar con el medio en el que se desenvuelve normalmente, y produce en nosotros toda clase de comportamientos extraños, por lo cual cuando personas miran a un ser humano normal, dice: ese es normal. Dios dice: no está dando buen fruto, no es un buen árbol. ¿Qué podemos hacer entonces? No es solo lo que podemos hacer, sino qué Dios ha hecho para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de vivir. Que si somos un árbol malo dando malos frutos, podamos ser un árbol bueno y dar buenos frutos. Que si antes solamente había en nuestro corazón cosas malas y se expresaba por nuestros labios, que ahora nuestro corazón sea lleno de cosas buenas y también sean expresadas por nuestros labios. ¿Cómo podemos hacer para dar buenos frutos, un fruto bien apreciado por Dios, cuando no somos buenos árboles? Vaya por favor a la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5. Veamos qué nos dice allí la palabra, el verso 17. Segunda de Corintios 5, 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas. Hay una oportunidad para el ser humano de poder empezar de nuevo, de poder dejar atrás el pasado y todas esas irregularidades y todas esas cosas que no convenían que hacía. Eso queda parte de su pasado cuando viene a Cristo. Si alguno está en Cristo, Dios le hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Dios ahora hace nuevas todas las cosas. Renueva nuestro ser, nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Toda persona que viene a Cristo viene porque tiene un corazón malo, es un árbol malo, vive dando malos frutos. Los reconoce y dice: Dios, yo quiero dar buenos frutos para ti, cambia mi corazón. Aquí estoy, Señor, rindo mi vida a ti. Quiero aceptar esa gracia que tú me estás ofreciendo para tú cambiarme, para hacerme nuevo. Y cuando una persona logra comprender que Dios toma la iniciativa para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de ser, es cuestión de aceptar lo que Dios nos ofrece. Es cuestión de decirle: Señor, hagamos así. Ya no quiero vivir como antes vivía, quiero empezar a vivir esa nueva vida que tú quieres que yo viva. Dice aquí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No importa qué tan terrible haya sido tu pasado, Dios te da la oportunidad de empezar de nuevo. Dios quiere hacerlo en cada persona. Dice el versículo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, fue idea de Dios, fue iniciativa de Dios. Dios fue que quiso que haya esa reconciliación entre los seres humanos que Él creó a su imagen y semejanza, y Él que es santo, santo, santo. Y Dios envió entonces a su Hijo, a Jesucristo, a la tierra, para que entonces por medio de su sacrificio se estableciera ese camino para venir al Padre, siendo reconciliados por medio de Cristo. Cada persona que ha venido a Cristo, ha entregado su vida a Cristo, Dios le ha reconciliado porque Cristo pagó el precio. Pero nos dice: tenemos hoy día un ministerio, no solamente recibir la reconciliación, sino ser canales de reconciliación. Es un ministerio, ir a otros para mostrarles a ellos lo que Dios está ofreciendo y decirles a ellos que lo hagan, que lo acepten, que cambien su manera de vivir. Pero eso dice el versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay un ruego: reconcíliate con Dios. Y personas tercas allí, corazón duro, personas que no quieren dar su brazo a torcer, no importa dónde vayan. Hay un ruego: hágale, hermano, porque lo que viene después de esta vida será muy duro para ti. Y te dicen: ¿qué puede ser más duro si estoy viviendo así, 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 con todo lo que estoy sufriendo? No tienes idea lo que viene, no se compara. Y uno le explica con un corazón misericordioso, no con un dedo de juicio, de acusación, más bien de misericordia.
porque la misericordia es la que mueve el otro corazón, que puede entender, Él no quiere hacerme daño, Él quiere un bien para mí, pero no le comprendo, y pone atención. Entonces nosotros podemos rogarle a aquellas personas: reconcíliate con Dios. Ya Dios pagó por medio de Cristo el precio que se exigía. Ya Dios ahora aceptó ese sacrificio por medio de Jesús. Reconcíliate. Si hay alguien que todavía no está reconciliado con Dios, hoy es tu día. No lo dejes pasar, porque tú no sabes si este es el último llamado que Dios tiene para tu vida. Nunca lo sabemos. Tenemos que ser nosotros activos, tenemos que ser nosotros atentos, estar dispuestos a actuar como Dios nos manda. Dice aquí: ya Dios hizo justicia en Cristo. La palabra de Dios dice que Dios no llama inocente al culpable. No es que Dios declara a alguien absuelto como un juez que no sea justo. Hay un acusado, es culpable, y el juez dice: no es culpable, queda libre. Eso no es justo. Pero Dios es justo al declarar justificada a una persona, porque ya Cristo pagó el precio. Ya Cristo, todo lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Y el Padre ha aceptado ese sacrificio y ahora nos ofrece reconciliación. Donde hay reconciliación hay paz, hay gozo, hay armonía, hay deseo de vivir. Hay un ambiente muy especial donde todo es reconciliación. Como dice la palabra: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Donde hay reconciliación hay paz, y Dios quiere que haya paz entre tú y Él. Pero hazlo, tienes que hacerlo. Quizás has dicho: yo estoy en Cristo, pero la vida te ha llevado a hacer cosas que no convienen. Está saliendo de tu corazón algo que no es de Dios. Está saliendo de tus labios, por tu boca, algo que no es de Dios. Entonces algo extraño está pasando en ti. Vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15. Veamos qué dijo Jesús a aquellos que están recibiendo lo que Él está dando, están creyendo en Él y están con Él. Jesús dijo lo siguiente: Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Jesús dijo así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Escuche, Jesús está diciendo: no solamente ven a mí, sino permanece en mí. Muchos han venido a Cristo, pero están por diferentes caminos. Jesús dice: permanece para que puedas dar fruto. No es solamente ven y estás allí como un árbol estéril que no da fruto. Dios quiere que demos fruto, pero para poder dar fruto tenemos que permanecer en Cristo. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Cristo? Porque muchas personas le dicen: ¿tú eres de Cristo? Sí, sí. ¿Y tú amas a Dios? Sí, sí. Pero lo que hacen no es correcto. La pregunta sería: ¿permanece Cristo en ti? ¿Está Cristo dirigiéndote a ti? ¿Está Cristo poniendo sus pensamientos en tu corazón? ¿Está el Espíritu de Cristo diciéndote qué debes hablar? Una cosa es decir: yo permanezco en Cristo, y otra que Cristo permanece en mí, que Él lo diga. Jesús dice aquí: si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, entonces van a dar mucho fruto.
Y dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí hay una advertencia muy fuerte en ese versículo. No dice el que no vino a mí, dice el que no permanece en mí. Hay una lucha por permanecer en el Señor, porque la lucha es real, espiritual. El príncipe de la potestad del aire y de las tinieblas está buscando, por medio de muchas artimañas, está buscando engañar a los creyentes. Y muchos creyentes se dejan engañar. No conocen la palabra, no conocen lo que Dios exige de ellos y lo toman a la ligera su estado de vivir. Pero Jesús dice aquí, si no permaneces, entonces te vas a secar. Y si te secas, te van a echar al fuego. No sirves para nada. Nadie quiere eso, pero hay una advertencia allí. Y Jesús habló toda la verdad. Él no escondió cositas que parecen como difíciles de expresar o de explicar. Esa es la verdad y hay que decirla. Jesús lo dijo. Pero también dijo el versículo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Porque para poder permanecer en Cristo, la palabra de Cristo debe permanecer en nosotros. Debemos estar pendientes de qué dice el Señor en cualquier situación para no cometer errores. Debemos buscar en la palabra, ser diligentes en estudiar, en analizar, en escudriñar la palabra con la dirección del Espíritu de Dios para poder comprender qué debemos hacer en determinada circunstancia, permanecer en la palabra para permanecer en Cristo y poder dar mucho fruto. Aquí está. Y una persona que da mucho fruto, esa persona puede pedir al Padre y lo que pide le será dado. Normalmente hay un conflicto, porque personas que no dan fruto, personas que no permanecen en Cristo, creen que con decir ciertas palabritas van a obligar a Dios a escucharles y a obedecerles y a darles lo que ellos pidan. Dios es Dios. Y la Biblia dice, el oído de Dios no ha dejado de oír, pero el pecado del pueblo pone un impedimento para que Él no venga a darles lo que están pidiendo. Entonces debemos estar claros. Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan y el Padre se los va a dar. Porque lo que van a pedir va a ser siempre de acuerdo a la voluntad del Padre. Lo que van a pedir siempre será para que la gloria de Cristo sea manifiesta y el Padre será glorificado, porque estaremos dando mucho fruto. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Y hay una pregunta natural. ¿Cómo te sientes en tu caminar con el Señor y en la cantidad de frutos que tú sabes que estás dando? ¿Por qué quieres hacer algo y algo te detiene? ¿Sientes que hay quizás falta de preparación, falta de aptitud, falta de conocimiento? O quizás falta de comunión con el Espíritu, que es el que nos capacita. ¿Qué será lo que falta? ¿Qué será? ¿Por qué muchas personas tienen el buen deseo, pero no hay resultado? Si analizamos la palabra de Dios, repito, dirigida por el Espíritu de Dios, nos dará siempre con claridad qué es lo que pasa. Pero tenemos que ser abiertos a recibir aún reproches de parte de Dios, aún castigos de parte de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios castiga al que recibe por hijo.
que Dios disciplina al que recibe por hijo. Tenemos que estar dispuestos a dejarnos tratar por Dios. Somos un árbol malo que hemos hecho tantas cosas en el pasado. Venimos a Cristo. El árbol ha sido transformado, pero tiene la esencia del pasado. En la mente recuerdas el pasado. Tiene las aptitudes del pasado. Tienes los amigos del pasado, etcétera. Influencias del pasado que van a estar allí tratando de hacer que vuelvas al pasado. Es una lucha. Por eso debemos estar firmes en Cristo. Jesús dijo, si no permaneces en mí y yo en ti, no podrás. Entonces a Dios que nos ayude a estar firmes en Cristo. Y una manera práctica, Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. En otras palabras, lo que tú haces agrada a Cristo o agrada al enemigo, a más nadie. Uno de los dos será agradado con cada acción que tú y yo hagamos. Tenemos que ser muy cautelosos en lo que hacemos y en lo que viene a nuestra mente. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 6. Veamos ahora algo allí. 1 Corintios 6, versículo 18. Nos dice aquí la palabra: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Me detengo un poquito allí con la palabra que el hombre cometa. Esa palabra hombre se está hablando de homos. Está hablando de ser humano, no está hablando de varón, no es solamente el sexo masculino, está incluyendo a la humanidad. Dice aquí, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claramente nos dice la palabra que una persona que está fornicando está pecando contra sí mismo, contra su propio cuerpo. El cuerpo de cualquier persona que ha venido a Cristo pertenece a Cristo. Por eso es que hay una diferencia cuando se hace algún tipo de llamado a los que no conocen aún del Señor. Hay una gran diferencia en decir, recibe a Cristo en tu corazón. Eso está bien. Pero realmente es entrega tu vida a Cristo. Son cosas diferentes. Porque entregar mi vida a Cristo significa ya mi vida no es mía. Mi cuerpo no es mío. Mi espíritu no es mío. Nada de lo que yo soy es mío. Porque ahora le pertenezco a Él. Ahora Él es mi dueño. Ahora Él es mi Señor. Ahora Él es mi jefe. Aleluya. Bendito es el Señor. Por eso dice aquí la palabra: porque habéis sido comprados por precio. No sois vuestros. Su cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es de Dios. Es un templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se llama el Espíritu Santo. Y Dios dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Dios es que nos santifica. Dios es que nos hace ver las cosas que le ofenden para que no lo hagamos. Dios es que nos guía a entender aquello que es confuso. Su Santo Espíritu nos dirige, nos habla, nos ayuda a entender las cosas. Pero reconozcamos, tu cuerpo no te pertenece. Eso dice aquí la palabra.
Mi cuerpo no me pertenece. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios y por eso Él nos ha dado su espíritu y somos templo de su espíritu. Y si una persona no tiene al Espíritu de Dios, no es de Cristo. Y si no es de Cristo, está perdida. La Biblia dice que los que son de Cristo son guiados por el Espíritu Santo. Si una persona realmente es de Dios, el Espíritu Santo da testimonio y te guía y te muestra lo que debes hacer. Y si no sientes esa dirección, y si tu mente sigue confundida, y si hay inestabilidad en tu vida, ponte a cuentas con Dios. Quizás estás pecando contra ti mismo. Quizás no estás dando fruto porque hay pecado en ti. Pero si hoy te das cuenta que tú no te perteneces, que tienes que pedirle permiso a tu dueño antes de hacer algo, entonces las cosas van a cambiar. Si te das cuenta que Dios dice, porque sois de Dios, han sido comprados. Eras esclavo del pecado, eras esclavo del maligno, hacía contigo lo que quería. El fruto que dabas era fruto malo. De tu corazón solo salían palabrotas que no convienen. Las obras que hacías, tú dirías sí, pero ayudó a 3, pero hizo daño a 20. No podías tener algo correcto. Y Dios viene y porque has creído en Cristo, ahora eres de Cristo. Dios dice, te hago nueva criatura. Pero Cristo ahora te dice, ten cuidado, porque no has llegado al cielo todavía. Estás en la tierra. Y en la tierra hay una lucha por las almas. Hay una lucha terrible, feroz. La Biblia dice que el enemigo de las almas anda como león rugiente, buscando a ver a quién devora. Que no te devore a ti, que no haga contigo fiesta haciéndote pedazos, más bien mantente firme. Jesús dijo, si permaneces en mí y yo en ti, dijo el Señor, darás mucho fruto. El enemigo no quiere que des un solo fruto, pero vas a dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque serás discípulo de Cristo y Cristo va a respaldarte en todo lo que tú hagas. Bendito sea el Señor. Vaya por favor ahora al libro de Efesios. Veamos algo más que nos dice allí la palabra. Efesios, capítulo 5. Versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí nos está diciendo el verso 1 que seamos imitadores de Dios y que andemos en amor. ¿Quién es Dios? Cristo. Imita a Cristo. Que Cristo sea el modelo a seguir. Que Cristo sea el que nos marca a dónde vamos. Él es el capitán en la batalla. Él es el coach, el que va dirigiendo adelante y nos dice cómo hacerlo. Dice, imitémosle. Seamos imitadores de aquel que solo hace lo bueno. Dice el verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Eso quiere decir engaños, bromas pesadas, tipos que dicen algo para burlarse de otro y todo el mundo se ríe, pero el del que se burlaron no se ríe. No hagas eso con las personas. Dice esas cosas que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice que la fornicación ni siquiera la mencionemos, ni la inmundicia. Y hoy día la inmundicia está por doquier. Y hoy día el ser humano natural vive haciendo cosas
que no convienen, pero se sienten bien, felices, se sienten tranquilos, dicen unos a otros, todos lo hacen, ¿y por qué tengo que ser diferente? Tú y yo sabemos que debemos ser diferentes si queremos llegar al cielo, a estar con Cristo. Tú y yo sabemos que si somos de Cristo, realmente somos diferentes, porque ahora tenemos a aquel que venció el pecado y la muerte y nos dice, podemos también vencer con su Espíritu que nos ayuda. Tú y yo somos diferentes. No tenemos que hacer lo que otros hacen. Imitemos a Cristo. Imitemos a aquellos que están esforzándose también por imitar a Cristo. Unámonos a ellos. Dice el verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Repito ese versículo. Los efesios eran creyentes y Pablo está hablando a creyentes, no a incrédulos. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No te dejes engañar. No te dejes confundir. No dejes que otra persona venga a decirte lo que tienes que hacer o dónde ir o qué hablar cuando esa persona está contradiciendo lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Dice aquí, no entra, no tiene herencia, es un árbol seco, es un árbol que no dio fruto, es un árbol que será echado en el fuego, es un árbol que no vale la pena. La palabra es fuerte, pero es para nuestro beneficio, para que no andemos descuidados en la tierra, que andemos gozosos. Sí, estamos reconciliados con Dios, llenos de gozo, de paz, seguros que vamos adelante, pero un soldado en una guerra no se puede descuidar por más bien preparado que esté. Por la mejor tecnología que les respalde, no te descuide, porque el enemigo no está dormido. El enemigo está buscando una oportunidad para hacerte daño. Dios quiere que seamos nosotros despiertos. Dice aquí que nadie nos engañe, porque los que hacen esas cosas, la ira de Dios viene sobre ellos. Los que hacen esas cosas no están dando buen fruto. Los que hacen esas cosas están amancillando el nombre de Cristo. Se están burlando. La Biblia dice, están pisoteando la sangre con la cual fueron santificados, la sangre del pacto. Están haciendo afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu Santo les dice, no lo hagas, sí lo voy a hacer. Bueno, el rebelde tiene una consecuencia terrible, es un castigo. Hay hijos desobedientes porque no saben, hay que instruirles, hay que castigarles sin maltratarlos, pero que sepa que no está bien lo que hizo. Pero cuando se revela y dice, no, ya no, listo, ya veremos. Que Dios no nos encuentre rebelde a ninguno de nosotros. Vaya por favor al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. ¿Qué debemos hacer? Aquí vamos a analizar o a ver el fruto más apreciado que tú y yo podemos dar. Aquí se resume. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que significa dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Dios busca en ti y en mí el fruto del Espíritu. Dios busca en ti y en mí que todo lo que hagamos, todo lo que decimos, aún lo que pensamos, lo que aceptamos en nuestras mentes, proviene del Espíritu Santo.
Y si proviene del Espíritu Santo, nosotros vamos a estar proyectando, dando a los demás esto que está aquí, fruto bueno, fruto agradable delante de Dios. No hay ley contra esas cosas, no hay reproche contra esas cosas. Dios siempre estará diciendo, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Estará Él deleitándose con tu manera de ser, con nuestra manera de ser. Dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está. Si tú eres de Cristo, significa que ya has crucificado la carne. La carne es las actitudes que tiene el ser humano que Dios no aprueba. Las cosas que el ser humano hace porque otros lo hacen, pero Dios dice está malo. Esas cosas, el que es de Cristo las ha crucificado. En esa cruz que el Señor nos dice que cada día andemos con ella para crucificar cada cosa que la carne dice, acuérdate que tú hacías esto hace tantos años, crucificada, no te vuelvo a obedecer. Y cualquier mal deseo, crucificado. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos malos. Aleluya. Y hemos visto, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es una orden. Tenemos que andar por el Espíritu. Tenemos que pedirle a Dios que nos perdone cualquier cosa que ha ofendido su Santo Espíritu y ponernos a cuentas con Dios, buscar esa reconciliación con Dios y entonces nosotros decidir obedecer al Espíritu. Si el Espíritu Santo nos dice algo, bienvenido sea lo que nos dice. Si tienes una lucha con tu carne, crucifique esa carne, porque siempre habrá esa lucha en la carne contra el Espíritu. Pero ¿quién es el que va a vencer en ti? A quien tú obedezcas. Toma la decisión de obedecer al Señor. Toma la decisión de permanecer en la palabra de Cristo. Toma la decisión de hacer todo lo posible para que la presencia de Dios en ti siempre se mantenga firme, de manera que des mucho fruto, fruto que traiga gloria al Padre y fruto que traiga gran recompensa a tu vida. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Bendito eres Dios. Dios es bueno, es bueno, misericordioso. Y en su gran bondad nos envía los mensajes para que nosotros estemos apercibidos. Que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos confundir por nadie. Que habla bonito, que habla, olvídate de que habla. El que habla más bonito es Dios. Y más preciosa su voz es Dios. Oigamos a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos entonces a orar. Y vamos a pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón. Y Él lo ha estado escudriñando. Y lo más probable es que ya ha dicho algo, por lo cual te está diciendo, no te quedes callado, no te quedes callada. ¿Quieres dar fruto? Permanece en mí y yo en ti, te dice el Señor. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Da fruto. El Espíritu Santo en ti lo va a hacer, te va a usar, ya verás. Pero decide solo ser de Dios. Lo eres, pero a veces no lo crees. Decide que tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. Dice la palabra, no sois vuestros, porque por precio fueron comprados. Tu cuerpo, el mío, le pertenece a Dios. ¡Qué bueno! Por eso podemos decir en muchas oportunidades, Señor, mira mi cuerpo cómo está. Mi cuerpo es tuyo. Si quieres, sánalo. Y sí quiero, y lo sana. Y si no lo quieres sanar, bueno, Señor, dame fuerza. Y por algún motivo quieres que eso se mantenga allí para glorificarte luego todavía más poderosamente. Hágase tu voluntad. Y nos rendimos a Dios. No podemos forzar a Dios.
nos rendimos a Dios, somos de Él. Él es nuestro jefe, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Nosotros somos de Él, pero también Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Él nos cuida, nos hace ver las cosas correctas, etc. Entonces vamos a orar. Si el Espíritu Santo te ha mostrado que debes arrepentirte de algo por confusión que había en tu mente, tal vez aprovecha hoy y hazlo. Usa esas palabras que ya Dios ha puesto en tu corazón, que Él quiere escuchar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que seas tú escuchando cada palabra que mis hermanos, los que están aquí presentes, los que están a la distancia, Señor, que están hablándote, Dios, escúchales y perdónales y límpiales, Dios. Permite, Señor, que de hoy en adelante solamente haya buen fruto que puedan dar delante de ti. Y que ese fruto, Señor, que tanto tú anhelas de cada uno de nosotros, el fruto más apreciado, el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, ese fruto fluya en cada una de nuestras vidas. Señor del cielo y de la tierra, nosotros queremos vivir para agradarte. Queremos vivir conociendo tu voluntad para hacerla. Ayúdanos a lograrlo, Señor. Y Padre, te agradecemos por cada persona que tú mantienes firme. Cada persona que ha dicho sí a ti, un sí incondicional para obedecerte, negándose a sí mismo, a sí misma, tomando cada día esa cruz para seguir al Maestro en esa buena obra que hace diariamente. Síguenos manteniendo, Señor, en esa fuerza, con ese vigor. Dios, síguenos enseñando, ayudando a ver las cosas realmente como son y no como aparentan ser. En tus manos estamos, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso. Si hay alguna persona que no ha dado su vida a Dios por medio de Cristo y hoy lo quieres hacer, si quieres experimentar lo que dice la palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si quieres que eso se aplique a tu vida, hoy pide perdón a Dios por todos tus pecados y reconoce que Jesús pagó el precio también por tus pecados si tú decides acogerte a lo que Dios exige. Y pide a Dios que te perdone y que lave tu alma con la sangre de Cristo. Y Él te va a recibir como su hijo o su hija y te va a dar su espíritu. De ahí en adelante, tu vida ahora es de Dios. Ahora el plan de Dios se va a realizar en ti. Y ahora sabrás qué significa tener a Dios como guía, como maestro, como proveedor, como protector, etcétera. Si lo quieres hacer, te dirijo en esta oración. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que hasta este día no he vivido de acuerdo a tu voluntad perfecta, pero hoy, Señor, pido que me perdones por todo pecado. Recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador personal y al mismo tiempo como mi Señor, y yo entrego mi vida y todo mi ser a Cristo Jesús para que la moldee y haga de mí esa nueva criatura, Señor. Gracias, Padre, por darme hoy esa nueva creación y darme tu Santo Espíritu. Ayúdame en todo el camino que debo de hoy en adelante caminar hasta llegar a la meta final, siendo la gloria tuya, Señor, viéndola para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a presentar esa canción al Señor con todo el corazón.